ultrafiltrado. ¿Qué características tiene este ultrafiltrado? Tiene las características de que suele ser isosmórico, es decir, que tiene la misma polaridad de la sangre. Ahora, al tener la misma polaridad de la sangre, hay muchas, lo van a leer en artículos y en algunos libros, que dicen que el ultrafiltrado tiene los mismos componentes de la sangre o del plasma, excepto las proteínas y las células sanguíneas. Porque tengan en cuenta que todo lo que no sea células sanguíneas y proteínas ha sido filtrado. Entonces es por eso que tiene esa característica. Ahora, ese ultrafiltrado ahora está pasando hacia lo que vendría a ser el túbulo contorneado proximal, en donde aproximadamente entre un 60-70% de las sustancias y las moléculas van a ser reabsorbidas. Como por ejemplo, en el caso de la glucosa. Para la glucosa sabemos que se va a filtrar y el 100% tiene que reabsorberse. Es decir, no deberíamos encontrar glucosa en la orina de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen niveles elevados de glucosa, que tienen diabetes mellitus? Sus niveles definitivamente en sangre están elevados, ¿sí? Y algo importante que tienen que saber es que a nivel del túbulo contorneado proximal es el único lugar donde se puede reabsorber glucosa. Y aquí vamos a encontrar cotransportadores con el sodio. Ustedes recordarán que cuando hablamos de intestino teníamos presente a la SGLT1, ¿no? Pero aquí, aparte de la SGLT1, tenemos a la SGLT2. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de sodio que lleva. En el caso de la SGLT1 es glucosa por 2 de sodio. Y la SGLT2 es glucosa por 1 de sodio. ¿No? Y podemos ver, una vez que ingresa el sodio, sale por medio de la bomba de sodio y potasio. Y en el caso de la glucosa, pasa hacia la sangre por medio de una glucosa. Lo mismo que habíamos visto prácticamente en el intestino. Ocurre. Solamente que tenemos 2 tipos de cotransportadores. Ahora, estos cotransportadores son limitados. ¿Qué significa? Que ahí está la importancia de que los niveles de glucosa se mantengan estables en sangre. Porque si, por ejemplo, tenemos 100 moléculas de glucosa, vamos a tener 100 SGLT, 1 y 2, ¿sí? Significa que si tenemos 100 moléculas de glucosa, las 100 se van a reabsorber, lo cual se reabsorbe al 100%. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente con hiperglucemia? Que ya no tiene 100 moléculas de glucosa en la sangre, sino que tiene 200. Pero sigue teniendo 100 SGLT, 1 y 2. ¿También será del 100% la reabsorción? Solo va a ser del 50%. El otro 50% lo vamos a detectar en la orina, con algo que se conoce como glucosúrica. Es por eso que solemos encontrar en pacientes diabéticos no controlados glucosúrica. ¿Por qué? Porque estos cotransportadores son limitados. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, ahí la importancia de mantener los niveles normales. Quiero que vean aquí, no sé si se llega a ver, pero dice la glucosa, este es el túbulo contorneado proximal para este gráfico, al 100%. ¿Sí? Al 100% tiene que reabsorberse lo mismo que los aminoácidos, al 100%. Los aminoácidos a este nivel también tienen sus cotransportadores con el sodio, como ya habíamos visto también a nivel intestinal. Si hay 100 aminoácidos, los 100 aminoácidos tienen sus cotransportadores, ¿no? Si no, se pierden, en caso de que comiencen a pasar en gran cantidad.
Vean los tipos de transporte que encontramos a nivel del túbulo contorneado proximal. Vean, la absorción de cloro es un 70%, de potasio 65%, la urea 60-65% y el agua en un 75%, ¿no? Casi de la mano con el cloro, quiere decir que el sodio también entre un 70-75% se está reabsorbiendo. Y podemos ver los diferentes tipos de transporte. Vean la luz del túbulo contorneado proximal, membranas apicales, membranas vasolaterales, ¿sí? Vaso sanguíneo, intersticio, vías transcelular y vía paracelular. Lo mismo, muy parecido. Entonces aquí podemos ver que en el caso de la glucosa va con el sodio, los aminoácidos con el sodio. Tenemos aquí una bomba, ¿sí? Una bomba no, es un intercambiador de sodio y de hidrógeno. Tenemos aquí un contratransporte, ¿sí? Lo cual ya sabemos que normalmente el hidrógeno está siendo bombeado hacia la luz para evitar la acidificación, ¿sí? de lo que vendría a ser la célula. Algo muy importante que he visto que en nuestras diapositivas no hay, pero ni una, pero en los libros de edificios sí lo van a encontrar, es que la glutamina suele secretarse a este nivel. Y la glutamina va a ir degradándose hasta lo que vendría a ser amonio y bicarbonato. Entonces, ¿esto con qué finalidad? De poder ir neutralizando esas cosas, ¿no? Eso a modo de dato. Vean, en el caso del potasio lo hace por vía paracelular, igual el agua, siguiendo al sodio, aquí también el sodio por medio de canales, el cloro también siguiéndolo, agua por medio de acuaporinas. Aquí a nivel de la porción tubular vamos a encontrar acuaporinas prácticamente en todos los segmentos, excepto en uno, que lo vamos a ver a nivel del asa de Hegel. Y lógicamente lo que ingresa tiene que pasar hacia la sangre. El sodio que ingresó sale por medio de la bomba de sodio y potasio, la glucosa a través de la GLU, el aminoácido a través de difusión facilitada también por un transportador de aminoácidos, el agua ya hemos visto por vías paracelulares o transcelulares, el sodio, el cloro que ingresan, tienen que salir. Lo mismo aquí, ¿no? Podemos verlo. Algunos fosfatos utilizan el sodio, los sulfatos también, aminoácidos sin duda, glucosa también, ¿no? Y diferentes vías. Es un poco repetición del gráfico que teníamos, que aplicamos primero. Ahora, en el caso de el bicarbonato también se puede absorber y puede hacerlo, como ya hemos visto, a través de una forma indirecta. Indirecta, ¿por qué? Porque tengan en cuenta que a nivel de la luz tubular hemos visto que los hidrogeniones que están saliendo hacia la luz van a ser neutralizados por el bicarbonato. Forman ácido carbónico y por medio de la anhidrasa carbónica se disocia en agua y en dióxido de carbono. El dióxido de carbono ingresa, entonces va de manera indirecta. Dentro de la célula del túbulo contorneado proximal se une a una molécula de agua, forma ácido carbónico, se disocia en hidrógeno y en bicarbonato. ¿Sí? Aquí podemos ver que el bicarbonato va a pasar hacia la sangre por medio de un cotransportador con sodio, o también puede hacerlo por contratransporte con el cloro. ¿Sí? Sale el sodio también por medio de la bomba de sodio y potasio, y el hidrógeno es este hidrógeno que está saliendo nuevamente hacia la luz. Es como si fuese un ciclo. Ahora, en el caso de los fosfatos, vean, entre un 85 y 90% se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. En este caso, los fosfatos utilizan, como habíamos visto también a nivel intestinal, cotransporte con el sodio. Y pueden ser de dos tipos, el de tipo 2A o de tipo 2C. El que es de tipo 2C utiliza 2 de sodio por cada fosfato para poder ingresar, y el que es de tipo 2A, 3 iones de sodio por cada fosfato. Y entonces ingresan. En el caso del sodio, ustedes ya saben, saldrá por medio de la bomba de sodio y potasio,
y el fosfato pasará a través de difusión facilitada, es decir, tenemos un transporte pasivo, pero de difusión facilitada, ¿no? Un transportador que hace que pueda llegar hasta la sangre. ¿Qué más podemos ver, aparte de lo que ya hemos visto? Vean, bueno, nuevamente, fosfatos con el sodio, sulfatos, citrato con el sodio, aminoácidos con el sodio, la glucosa con el sodio, ¿no? Entonces, todas estas sustancias van en contra de su gradiente. Entonces, utilizan el sodio para poder ingresar por esa energía almacenada. Y como están ingresando cada dispositiva con el sodio, ¿quién lo está siguiendo en esta ocasión por vía paracelular? El cloro. ¿Sí? El cloro y también el agua, que no la vemos aquí, pero también el agua. Y lo que vemos es que muchas de estas sustancias pasarán por difusión facilitada o bien pueden utilizar un contratransporte, como vemos aquí. Ingresa el carbonato y sale el sulfato. Pueden presentarse también. Es raro, pero pueden presentarse. ¿Sí? Se dan cuenta que todo esto ya lo hemos visto en el intestino. Y se supone que también ustedes ya lo saben porque lo hemos visto en las primeras clases. En el caso del calcio, también se va a reabsorber, vean, en un 80-85% a nivel del túbulo contorneado proximal. En esta ocasión podemos ver la injerencia de una hormona que es la paratormona. La paratormona favorece la absorción o reabsorción de calcio a nivel renal, aparte de la vitamina D. Sabemos que a nivel del intestino esa vitamina D activa la calinina para que pueda transportarse dentro de la célula. En este caso, también necesitamos de calcitriol para que el calcio pueda ingresar y la calinina lo ayuda a poder transportarse hasta la membrana vasolateral y que finalmente por el intercambiador o bien por la bomba de calcio pase hacia la sangre. ¿Sí? Y también lo puede hacer por vía paracelular. De manera muy similar a lo que hemos visto a nivel intestinal. Si se pierden en algún punto, me avisan y me paran, ¿sí? Ahora, en el asa de Henle. En el asa de Henle es donde se va a dar ese mecanismo multiplicador de contracorriente. ¿Qué significa ese mecanismo multiplicador? Que va a haber una amplificación de la osmolaridad. Es por eso que aquí es donde vamos a ver que se va a ir concentrando la orina. ¿Se acuerdan que habíamos visto que habían nefronas yuxtamedulares y corticales, ¿no? Esto es muy importante en las yuxtamedulares, sobre todo, porque tienen asas de Henle más largas. Y en este caso, lo que vamos a ver es que en la rama descendente es permeable al agua, pero es impermeable a los solutos. Entonces quiere decir que solamente agua está siendo reabsorbida. Por lo tanto, tiende a aumentar la concentración, porque el agua está saliendo hacia el intersticio. Entonces, aumenta de 300 milimoles que teníamos, comienza a aumentar 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, ¿sí? De osmolaridad. ¿Dónde? En la porción más profunda de la sangre. Aquí está concentrando la orina. Pero luego, lo que vamos a ver es que se va a dar lo contrario. Vamos a tener mayor permeabilidad hacia los solutos, pero se vuelve impermeable al agua. Y es aquí donde les dije que es este pequeño segmento donde no vamos a encontrar acuaporinas. En todo lo demás encontramos acuaporinas, pero aquí no. ¿Por qué? Porque no es permeable al agua. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí lo que vamos a ver es que se van perdiendo solutos y por lo tanto ahora la osmolaridad comienza a caer. Otra vez, de 1500, 1200, 1600, 400, 300, 200, incluso se vuelve hiposmótica, es normal. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas sales, muchos iones, muchas moléculas que van a comenzar a reabsorberse. ¿Sí? Vamos a ir viendo. Aquí está el mecanismo multiplicador. Vean cómo en la porción del túbulo contorneado proximal es totalmente isotónica y isosmótica, 300 milimoles. Pero a medida que va haciéndose más profunda desde la médula, como
va haciéndose más hiperosmótica, más concentrada, porque solamente es permeable al agua, ¿no? Fijan los colores de las flechitas. Por lo tanto, mayor osmolaridad. Y en el asa ascendente ocurre lo contrario. Es más permeable a los solutos y es impermeable al agua. Entonces comienza a caer nuevamente, ¿no? De 1200, 600, 200, porque hay una reabsorción de solutos importantes. Ahora, algo que sí debemos de tener bien en claro con este mecanismo multiplicador de contracorriente es que esto le permite concentrar y diluir la orina. La concentra, básicamente, ¿por qué? Porque tengan en cuenta que hay una base recta que está siguiendo en paralelo a las asas de Henle. ¿Y qué significa esto? Que lo que genera esta reabsorción de solutos está generando que la médula sea más concentrada a nivel del intersticio. Entonces, siempre el agua tiende a ir a donde hay mayor concentración de solutos. Entonces, por eso que el agua sale en esta porción, para tratar de equilibrar. ¿Okay? Ahora, si bien esta osmolaridad, el cloruro de sodio, es muy importante, también está dada por la urea. Urea que va a comenzar a activarse ¿en dónde? En el túbulo colector. Porque la hormona antidiurética, si bien nosotros sabemos que favorece la extransización de homoporina para que se reabsorba el agua, también estimula a los, digamos, a los transportadores de urea, que se llaman UTA1. ¿Sí? UTA1. UTA1, los cuales transportan a la urea hacia el intersticio, hacia la base recta, nuevamente al intersticio y llegan hasta la porción medular del asa de Henle, lo cual es el que consolida esos 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 de osmolaridad. Si fuese solamente el cloruro de sodio, que es lo que está quedando aquí, a lo mejor estaría en 600, 700, que igual es hiperosmótica, pero no está tan concentrada. Entonces la urea es la que contribuye a que se pueda mantener esa concentración. ¿Sí? Entonces es cloruro de sodio y urea, ambos. ¿Okay? Entonces esa capacidad tiene, por medio de este mecanismo multiplicador, para concentrar y diluir la orina. Ahora, cuando pasa el asa de Henle, el asa ascendente, lo que vamos a ver es que, como les dije, incluso se vuelve hiposmótica. ¿Sí? Se vuelve hiposmótica, que es algo normal, y luego va a regresar otra vez a 300 milosmoles. ¿Por qué? Porque aquí, a nivel ya del túbulo contorneado distal, vamos a tener, si bien hay reabsorción de iones, también hay secreción de iones y de nucleones. Entonces, al final termina equilibrando nuevamente. Vean, vamos a aprovechar este gráfico que es más para el túbulo contorneado distal, pero quiero que se fijen cómo a nivel del asa descendente de Henle permite, ¿no?, la permeabilidad del agua, básicamente. Y en el asa ascendente tenemos incluso un cotransportador de 3, de potasio, de sodio y de 2 cloro, muy parecidos a los que hemos visto en, por ejemplo, los acinos salivares, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Aquí también hay una importante, aparte de sodio y de cloro, también hay una reabsorción, por ejemplo, de calcio, de magnesio, ¿no?, donde se ve implicada esta hormona paratormona, que posiblemente la veamos la próxima semana o en la última clase. ¿Sí? Entonces vean cómo la paratormona contribuye a que el calcio pueda estarse reabsorbiendo. Y en el túbulo contorneado distal se da aproximadamente un 10% de lo que ha sido filtrado va a ser reabsorbido. Digamos que ya está haciendo la parte final, porque todavía falta el túbulo el túbulo colector, todavía falta. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vamos a ver
que tenemos paso sobre todo sodio, el cloro que está siguiendo, agua también, y tenemos cierta secreción de potasio. ¿Por qué? Porque a este nivel vamos a ver que tenemos una hormona, que es la aldosterona. La aldosterona que actúa sobre las células principales del túbulo contorneado distal y también en las del túbulo colector. Entonces, en ambos ayuda a que haya básicamente retención de sodio y excreción de potasio. Y vean cómo pasan hacia la sangre, ¿no? En el caso del sodio, por medio de la bomba de sodio y potasio, y el cloro a través de canales de cloro siguiendo al sodio. ¿Sí? Aquí a este nivel también la paratormona ayuda a que el calcio, por medio de sus canales, que tienen otro nombre, simplemente canales de calcio, ingresa el calcio, y por medio de la calindina sabemos que necesitamos que esté activo el calcitriol, la vitamina D3, para que se active la calindina y finalmente lo pueda transportar, ¿no? Y que pueda pasar hacia la sangre. Ahora, en el túbulo colector, aquí también vamos a seguir viendo la absorción. Y básicamente vamos a ver la actividad por parte de la aldosterona en la primera parte, donde ya sabemos que va a retener sodio y va a extraer potasio. Y en el caso de la hormona antidiurética, vean aquí, la hormona antidiurética contribuye a que pueda haber retención de agua. Y además también se activan los transportadores de urea. Sí, tenemos los transportadores de urea que ya hemos visto importantes para la purificación de la orina. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que la osmolaridad es de 300 miliosmoles, pero dependiendo de la cantidad de agua que esté siendo reabsorbida, esa osmolaridad nuevamente va a comenzar a aumentar. Si necesitas retener agua, lógicamente esa orina va a ser mucho más concentrada, más cantidad de solutos. ¿Por qué? Porque está reteniendo más agua. Pero si hay una sobrehidratación, que a veces pasa, ¿no? Tomamos un montón de agua y cuando vamos a miccionar es prácticamente transparente, ¿no? Y es porque el organismo no lo necesita, entonces tiene que eliminar toda esa agua, porque el organismo no la necesita. Entonces aquí la osmolaridad comienza a disminuir, por lo tanto vemos una orina más diluida, ¿no? Menos solutos, pero con más agua. Vean, aquí tenemos el caso de la aldosterona, que es una hormona que la vamos a ver con mayor detalle en la última clase, pero ya que está aquí en el gráfico, podemos decir que la aldosterona tiene sus receptores dentro de las células. Nosotros hemos visto que la mayoría de sustancias tienen sus receptores a nivel de las membranas, pero en este caso lo tiene a nivel intracelular. Es una característica de este tipo de hormonas, que son hormonas esteroideas. Entonces, una vez que se une a su receptor, va a generar una serie de cascadas que la vamos a ver en su momento, y lo que hace es activar a las ENAC, que son unas proteínas canal para el sodio, retiene el sodio, y activa a otras proteínas canal que son para el potasio, que se denominan ROM, que permiten que pueda excretarse el potasio. ¿Sí? Entonces, retiene sodio, retiene agua, lógicamente porque el agua va a seguir al soluto, pero excreta potasio. ¿Sí? Eso es en cuanto a la aldosterona. Ahora, creo que después viene la antidiurética, me parece. Sí. En el caso de la hormona antidiurética, la vasopresina, se une a sus receptores V2 acoplados a proteína GS, que activa la adenosiclasa. Ya saben que la GS es excitatoria, entonces activa la adenosiclasa, aumenta el AMP cíclico porque permite que el ATP se convierta en AMP cíclico y activa la proteína quinasa. Y esa proteína quinasa lo que hace es fosforilar a los UTA1. ¿Para qué? Para que la urea pueda finalmente ser absorbida. Y lo mismo pasa con las acuamorinas. A nivel del túbulo colector, lo mismo. Vean aquí
la vasopresina o hormona antidiurética, o la van a encontrar con esta abreviatura también de ABP o AVP, que significa arginina vasopresina. Es el primer nombre hace millones de años que se llamaba así, ¿sí? Tal vez en algunos libros lo encuentren todavía. Se unen sus receptores V2, acoplados a proteína GS, activa la N-ciclasa, aumenta el AMP cíclico, activa la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A lo que hace es fosforilar que se externalicen, principalmente las acuaporinas 2. Acuaporinas 2 que van a permitir que pueda finalmente absorberse el agua. Y ojo, que también encontramos acuaporinas 3 y 4, pero estas se encuentran en el otro extremo de la membrana y esas sí están, digamos, externalizadas, están presentes. Entonces lo que hace la antidiurética es que las acuaporinas 2 sean las que se externalicen para finalmente poder reabsorber. Y vean las acuaporinas como están bien presentes en lo que vendría a ser toda la porción prácticamente tubular, excepto en el axa ascendente del gen. Porque ya sabemos que aquí es impermeable. ¿Okay? Entonces, vemos que el túbulo colector, las acuaporinas 2 son las que están siendo activadas por medio de la hormona antidiurética, ¿ya? Para poder retener agua. Como les digo, ustedes van a tener una práctica de dilución urinaria, donde van a volver a ver esto, que en este caso nos muestra que no hay hormona antidiurética. Y esa hormona antidiurética está ausente, por lo tanto, si está ausente, los receptores V2 no se activan. Si no se activan, entonces no tenemos acuaporinas externalizadas, ¿sí? Y por lo tanto, el agua va a ser eliminada por medio de la orina. Entonces tenemos una orina con mayor volumen, porque tiene más líquido, y también está mucho más diluida, por eso se ve casi transparente. Pero ¿qué pasa cuando hay presencia de hormona antidiurética? Supongamos que aumentó la osmolaridad en ese paciente, puede ser deshidratado, como habíamos hablado al principio de la clase. Por lo tanto, aquí sí, la hormona antidiurética se une a sus receptores, que van a externalizar a las acuaporinas y van a empezar a retener agua. Se concentra más esa orina, ¿sí? Fácilmente puede llegar otra vez a 1000, 1200 de osmolaridad. Entonces tenemos una orina con menos volumen porque hay menos líquido y hay más solutos, y tiene también una mayor coloración, más amarilla. ¿Por qué? Porque está más concentrada, ¿sí? Eso lo van a ver también en la práctica. ¿Queda claro? ¿Sí? Tenemos aquí un cuadrito donde nos muestra varios datos, pero a mí la parte que me interesa es este porcentaje de reabsorción. Bien, en el caso del sodio, 99, casi 100% se reabsorbe. Lo mismo en el caso del cloro, porque el cloro siempre está siguiendo lo que vendría a ser el sodio, el potasio, un 93%, porque sabemos que hay cierta excreción, sobre todo en presencia de aldosterona, pues baja 93%. En el caso del bicarbonato, casi al 100%, ¿sí? Se está absorbiendo. La glucosa al 100%, eso sí o sí. Lo mismo que los aminoácidos, también al 100%. La urea, un 60%, principalmente a nivel del túbulo contorneado proximal, pero también por acción de la hormona antidiurética a nivel del túbulo colector, no se olviden. Y en el caso del agua, casi al 100%. Y tiene un pequeño asterisco que significa que, acuérdense que la orina es líquida. O sea, es por eso que no podemos decir que es al 100%, porque la orina siempre va a tener agua. Entonces no todo se reabsorbe. Muy bien, continuamos. ¿O hay alguna duda sobre lo que es reabsorción? Continuamos. Ahora, en el caso, ya vamos a hablar de la micción porque ya la orina ya se formó. ¿Sí? En lo que hemos estado hablando se ha formado la orina. Se ha concentrado, se ha diluido y tiene que pasar hasta llegar
a la vejiga, que es donde se va a almacenar. Sabemos, anatómicamente hay diferencias entre machos y hembras a nivel urogenital, pero en el caso, por ejemplo, de la uretra, entre machos y hembras, ¿cuál es la principal diferencia? ¿La longitud de longitud? Claro, es más corta en hembras, ¿sí? A diferencia de en los machos. Entonces, lo que vamos a ver es que tenemos una serie de receptores para el sistema nervioso autónomo, como pueden ver aquí, que van a determinar que la respuesta al miccionar sea aumentada y disminuida. ¿Sí? Eso es a modo de referencia, no se desesperen por aprenderse todo esto, ¿sí? Es a modo de conocimiento para ustedes. Quizás si van a hablar, por ejemplo, cuando estén en fármacos utilizados al sistema urinario, yo les recomiendo que sí tengan su tablita cerca para ver cuáles son agonistas o cuáles pueden ser antagonistas. ¿Okay? Entonces, aquí lo que quiero que aprendan aquí en fisiología es básicamente cómo se da el proceso de la micción, separándolo en dos fases, ¿no? Que vendría a ser la fase de llenado y la fase de vaciado, que lo vamos a ver a continuación. Y aquí tenemos que entender que se da también como si fuesen reflejos. Y aquí vamos a ver que también hay un componente, que si bien sabemos que hay un reflejo, es inconsciente, es involuntario, pero también tiene un componente voluntario. Es decir, si hablamos de personas, llegar, por ejemplo, hasta un lugar, hasta los servicios higiénicos donde se pueda miccionar, o el perrito que sabe que tiene que esperar hasta cierta hora para que lo lleven al parque o lo saquen al jardín y que pueda miccionar, o el gato que llega hasta su caja de arena para poder miccionar. Entonces hay un componente también voluntario, ¿sí? Es por eso que aquí vamos a ver parte del sistema nervioso autónomo y parte del sistema somático. Cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, tenemos que hablar de la parte simpática, que va a llegar a través del nervio hipogástrico. Si hablamos de parasimpático, tenemos a los nervios pélvicos. Y si hablamos de la porción somática, es decir, la voluntaria, llega a través del nervio pudendo. ¿Sí? Principalmente. Y tenemos centros de integración que se van a encontrar principalmente a nivel sacro, ¿sí? A nivel de la médula sacra, pero también vamos a encontrar a nivel del puente, a nivel pontino. Normalmente cuando hablamos de fisiología de la micción tenemos que hablar del centro pontino. Y podemos encontrar también señales desde la corteza cerebral, porque acuérdense que responde a la voluntad. Entonces, si hablamos de la porción pontina, estamos hablando que va a ser de tipo involuntario. Pero si responde a señales desde la corteza, se convierte en voluntario. Recuerden que tenemos una corteza motora que responde a la voluntad. Y también se ve implicado el cerebelo, porque el cerebelo nosotros sabemos que es un órgano importante para la coordinación. ¿Qué significa esa coordinación? Que, por ejemplo, el perrito pueda levantar la patita al momento de micción. O que el gato, cuando llega a su arenero, pueda mantener el equilibrio mientras se ubica, ¿no? En la forma como micciona. ¿Sí? Entonces, tiene que haber también una coordinación por parte del cerebro. ¿Sí? Entonces, esas son las partes que ustedes tienen que conocer y que están implicadas. Entonces, en el caso del simpático, a través de lo que vendría a ser el nervio hipogástrico, el parasimpático, a través de los nervios pélvicos, y el somático a través del nervio pudendo, ¿sí? Que es el que va a estar en un primer momento contrayendo el rhabdoesfínter uretral. ¿Sí? El rhabdoesfínter uretral, que es el que se cierra o se abre. Si se cierra, no permite que escape la orina, pero si se abre, se genera la micción. Vamos a ver, tenemos fase de llenado y fase de vaciado. ¿Les parece si hacemos un esquema para que sea más sencillo para ustedes a la hora de estudiar? Voy a colocar una diapositiva en blanco para que puedan ver bien.
caso del simpático tenemos el nervio pélvico. A ver, vamos a ver. He dejado algunos espacios para que ustedes me ayuden, para que recuerden un poco de neurotransmisores y receptores. Bien, entonces, empezamos con la fase de llenado. Se ha formado la orina, como hemos visto, la cual básicamente se va a almacenar a nivel de la vejiga. ¿Okay? En este caso, para que pueda llenarse, vamos a ver que el músculo detrusor, ustedes también ya saben que forma parte de la vejiga, tiene que relajarse. ¿Para qué? Para que pueda llenarse, para que pueda inflarse en pocas palabras. ¿Sí? Entonces, el nervio hipogástrico llega hasta el músculo detrusor y va a liberar un neurotransmisor. ¿Cuál sería en este caso? Si estamos hablando de simpático. Adrenalina. Adrenalina, ¿correcto? Cuando llega al músculo detrusor, hace que se relaje la adrenalina. ¿Cuáles serán los receptores para la adrenalina? Alfa o beta, ¿correcto? En este caso vendrían a ser los beta 2. Los beta 2, que ya sabemos que es esa excepción, que si bien está acoplado a proteína GS, al final termina generando un efecto de inhibición. Entonces lo que hace es relajarse. ¿Para qué? Para que pueda llenarse con orina. Pero a su vez, también llega al músculo liso-uretral y en este caso encontramos receptores alfa 1. Alfa 1, acoplados a proteínas GQ, son excitatorios, por lo tanto se contraen. ¿Sí? Y por parte del sistema nervioso somático, el nervio pudendo, llega al radioesfínter uretral. ¿Qué neurotransmisor liberaría el nervio pudendo? Acetilcolina. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería el receptor a nivel del radioesfínter uretral? Nicotínicos. Estamos diciendo que responde a la voluntad. Entonces, tiene que ser nicotínico. Como aquí, nicotínico. Lo cual hace que se contraiga. ¿Para qué? Para evitar que la orina pueda escapar. ¿Sí? Que siga llenando. Ahora, una vez que se llenó la vejiga, vamos a ver que tiene mecanorreceptores, esa distensión, ese estiramiento, ¿sí? Captado por esos mecanorreceptores, van a llevar la información hacia el centro pontino, ¿sí? Hacia el centro pontino, el cual va a traer la respuesta a través de la vía parasimpática, a través de los nervios pélvicos. ¿Qué liberarían? ¿Qué neurotransmisor? Acetilcolina.
los cuales llegan al músculo detrusor y generan que se contrae. En este caso, serían receptores nicotínicos o muscarínicos. Muscarínicos, 3 principalmente. Hay algunos libros que hablan de M1 y M3, pero la mayoría está de acuerdo que son los M3. Entonces, se contrae. ¿Se contrae con qué finalidad? De que la orina pueda salir finalmente, que se dé ese proceso de la elección. Y en el caso del sistema nervioso somático, a través del nervio pudendo, que nosotros hemos visto cómo generaba la contracción del radio esfínter uretral que se contraía para poder llenarse. Pero para que se pueda dar el vaciado, lo que tiene que haber es una inhibición. Entonces, por lo tanto, si las condiciones están dadas, es decir, que el perrito encontró su arbolito y el gato encontró su cajita de arena, entonces el nervio pudendo se inhibe. Y al inhibirse, el radio esfínter uretral se relaja. Ahora, se preguntarán qué pasa con el músculo liso uretral que estaba contraído. Tengan en cuenta que en la fase de vaciado, el simpático está siendo inhibido. Entonces, por lo tanto, simplemente se relaja el músculo liso uretral. Aquí no hay actividad de parasimpático sobre ese músculo, no. Solamente del simpático. Entonces, como está inhibido en esta fase, se relaja. Va a estar relajado. Entonces, de esa manera, finalmente, se da el proceso de la inhibición. Eso sería. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Eso era en la fase de vacío que dijo que era? ¿Del sistema nervioso somático? Que se ve inhibido si las condiciones están dadas. Es decir, si el lugar es apropiado para que el animal pueda miccionar, se inhibe el somático. ¿Por qué? Responde a la voluntad. Entonces, la función está en que necesita miccionar. Entonces, debe de inhibir a ese nervio pudente por medio de la voluntad. Si no, va a seguir caminando ese perrito hasta encontrar un lugar adecuado donde poder miccionar. Entonces, necesita que se abra, que se relaje ese radio esfínter uretral para que finalmente salga la orina. Si no, no sale. Y es de acuerdo a la voluntad, ¿no? Claro, es lo que les estaba diciendo. Tiene un componente consciente, pero también inconsciente. El centro continuo, el inconsciente, junto con el cerebelo para adoptar posturas, etc. Y si es consciente, llega desde la corteza. Mientras estén dadas las condiciones para que el animal pueda miccionar, la corteza va a enviar la señal. Lo mismo a las personas, que lleguemos o no a los servicios higiénicos para poder miccionar, ¿no? Tiene que darse las condiciones. Y es lo que tenemos aquí en los gráficos, ¿no? Si ustedes se fijan, en este caso es la fase de llenado. Acá tenemos al hipogástrico. Tenemos aquí al hipogástrico. Sabemos que va a llegar esa adrenalina, ¿no? Hasta esos receptores beta 2 para que se pueda relajar. Se pueda relajar bien. También llega a los alfa 1 para que se pueda contraer ese músculo uretral. Y por parte de lo que sería el nervio pudendo, lo que vamos a ver es que se contrae, ¿no? Para que no escape y pueda llenarse. Una vez que se llena, sabemos, se estimulan mecanorreceptores vesicales que van a enviar la información hacia los centros. Ya sabemos que puede llegar hasta la región pontina, pero también hasta la corteza, enviando la respuesta. En este caso, que se active el parasimpático por medio de los nervios pélvicos, ¿sí? Para que pueda contraerse ese músculo detrusor y que se inhiba lo que vendría a ser el nervio pudendo. ¿Para qué? Para que pueda finalmente eliminar la orina. Y eso sería. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Cuando un animalito se aguanta mucho así su orina, ¿tiene problema? Sí puede generar que haya un desgaste, ¿no? Como una fatiga de los receptores. Al final
si se da durante muchos días, por ejemplo, terminan fallando. Entonces, ¿qué puede ocasionar? Que el paciente comience a mostrar incontinencia, que ya no pueda soportar y la orina va a comenzar a salir. ¿Por qué? Porque esos receptores ya no, claro, ya no reciben la señal como debería ser porque la estaba aguantando. Y a veces ocurre por patología y lo van a ver seguramente en los cursos correspondientes. Pero también se ha visto de manera, digamos, ¿cómo puedo decirles? Por parte del comportamiento, porque hay perros que muchas veces son castigados, ¿no? Y que si se llegan a hacer sus necesidades, como orinar, en cualquier momento y no esperan a que su dueño lo saque y son castigados, van a generar dos cosas. Una, que esperen hasta que llegue el dueño, que el dueño lo pueda sacar. Y la otra es que comience a mostrar incontinencia, porque también se van a ver implicadas respuestas emocionales. Por eso vemos también que hay perritos que a veces llega su dueño y ya comienza a orinarse, ¿no? También tiene un componente emocional. ¿Sí? Es para tener en cuenta. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. ¿Y los perros de gerontes, ellos también sufren de incontinencia? Sí, ellos suelen sufrir de incontinencia debido a que tengan en cuenta que ya en edades muy avanzadas hay un desgaste de lo que vendría a ser la parte neural. ¿Sí? Entonces, las vías simpática, parasimpática, se ven desgastadas. Entonces, ahí suele mostrarse mucha incontinencia. Pero eso es por la edad, ¿no? Porque hay un desgaste normal. Igual ocurre a las personas muy mayores que habrán visto en las propagandas, ¿no? Que dice que usan pañal o qué sé yo. Porque llega un momento en que esa incontinencia es fisiológica por ese desgaste en sus nervios. ¿Okay? ¿Y hay fármacos que también ayudan en el vaciamiento o simplemente se le puede hacer Sí, hay varios. ¿Y por sondaje uretral en qué casos sería? Muchas veces recomiendan cuando hay obstrucción, por ejemplo, y no pueden miccionar de manera correcta. Ustedes van a aprender a hacer varias cirugías que están implicadas en el tracto urogenital, porque puede haber obstrucción, porque puede haber las famosas piedritas, ¿no? Las litiasis vesicales. Y muchas veces se necesita ayuda externa, como por ejemplo, para hacer análisis, una punción. Una punción, simplemente ustedes colocan en el objeto, le colocan su tubo objeto, llevan al microscopio y comienzan a ver los cristales. Que si eso se ve a tiempo, no se forman las litiasis. Si hay litiasis, si llega hasta litiasis, muchas veces pueden generar una obstrucción. ¿Sí? Una obstrucción uretral que impide que el animal pueda miccionar de manera correcta. ¿Qué se hace en esos casos? Hay varias técnicas de cirugía. En algunos casos, si no hay obstrucción, porque a veces ocurre que las litiasis son unas piedras que parecen rocas, ¿no? Bien grandes, simplemente se hace una cirugía donde se abre la vejiga, se extrae y se acabó el problema. Pero el problema es cuando hay una obstrucción. Muchas veces por medio del sondaje se puede retirar, o puede hacer que regrese hacia la vejiga otra vez esa piedrita. Pero si no se puede, porque hay que hacerlo con cuidado, porque si no comienzan a lesionar mucosa, etcétera, etcétera, ahí sí tienen que hacer algunas cirugías que pueden incluir incluso una uretrostomía. ¿Sí? Puede ser que es bien complicada. Y muchas veces he visto casos, nunca me ha tocado hacerlo a mí, pero sí sé de colegas, que incluso, por ejemplo, en los machos, como es una uretra muy larga, de mayor longitud, como ustedes mismos han dicho, tienen que extraer todo lo que es el miembro masculino, todo el pene, todo, y queda como si fuese una hembra. Yo me acuerdo que lo he hecho en la práctica en la universidad hace 1000 años, pero así como tratamiento, la verdad que no, pero sí sé que en muchos casos sí se requiere. Porque, ¿qué ocurre? Que esas litiasis que comienzan a obstruir las vías pueden llegar a necrosar y muchas veces nos llegan ya casos cuando ya están totalmente perdidos, necrosados, miembros necrosados que no queda más que
extirparlos. ¿Sí? Entonces, es dependiendo del caso. Y para eso es la universidad, para poder ir adquiriendo conocimientos para poder tomar decisiones más adelante. Esas piedras se encuentran en el uréter, ¿verdad? Pueden encontrarse a nivel del uréter, pueden encontrarse en la misma vejiga. Se ha visto Ok. casos que quedan incluso en lo que entiendes en el meato urinario. Depende, o sea, tienes que hacer los diferentes estudios para saber exactamente dónde está. Pero si estuviera en la vejiga misma, ¿no sería el procedimiento que dijo ureterostomía, creo? O eso era mejor del uréter. En la ureter. Porque creo que había, bueno, va a depender del tamaño también de eso, ¿no? Sí, son muchos factores y como les digo, ustedes van a aprender muchas técnicas y ustedes van a ver cuál es la ideal para cada caso. Cada caso es diferente. Porque Y muchas veces cada caso es diferente a lo que hemos leído en los libros o lo que podemos leer en los libros. sí, porque un doctor dijo, cuando había una piedra en los uréteres y era mayormente grande, dijo, vamos a intentar si la piedra puede llegar hacia la vejiga, y intentó no me acuerdo el nombre, la verdad, del fármaco que se usa, que son unas pastillas chiquititas, no me acuerdo qué. Y Con fármacos también se puede ayudar. Con alimentación también hay balanceados que ustedes van a ver que son especiales para casos de cálculos, sean en la vejiga o sean en otra zona, que comienzan a diluirlos, ¿no? Para finalmente eliminarlos. Como les digo, cada caso es diferente y eso lo van a ir adquiriendo en la práctica. Lo que están aprendiendo en la universidad y si ya están haciendo prácticas en veterinaria, van a ir viendo. y cuando llega a la vejiga simplemente toca hacer cirugía nada más. Sí, llega un momento en que se requiere hacer cirugía. ¿Por qué? Porque también ten en cuenta que esos urolitos pueden llegar a lesionar la mucosa y pueden perforarlo. Es decir, terminas con una septicemia y tu paciente se muere. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos aprendiendo aquí es para más adelante tomar decisiones con diferentes técnicas y tratamientos que van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. ¿Sí? Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, los dejo libres. Ay, no sé si hay alguna duda. A seguir leyendo, que ya falta nada para terminar. 2 semanas más y se acaba. ¿Quieres que regrese acá? ¿Quieres que lo regrese ahí? No, decía para el proyecto.